nosotros, Dr. Neil Anderson, fundador y presidente del Ministerio Libertad en Cristo, autor del reconocido libro Victoria sobre la Oscuridad. Prosigo a la meta. Bueno, muy buenas noches, Pastor Moisés. Qué bendición poder participar con ustedes en estos 24 años de ministerio. Pastor Satirio, también un saludo y bueno, estamos aquí ya con el Dr. Neil Anderson para tomar este gran tiempo con ustedes. So, Dr. Neil, welcome, and this is a time for you also to greet all the people here in Bucaramanga and across Centro Familiar de Adoración. Well, thank you very much, Pastor. I am just honored and delighted that you've invited me into your fellowship tonight, especially greeting Pastor Satilio and Pastor Moses. Congratulations on 24 years of ministry. Bueno, le estoy dando las gracias, la verdad estoy muy agradecido y emocionado de poder participar con ustedes en esta ceremonia, en estos años de ministerio y especialmente un saludo al Pastor Satirio y al Pastor Moisés por este tiempo. I love Colombia. I've been there many times. Yo amo a Colombia, he estado allí muchas veces. And we're living in such incredibly unusual times. Estamos viviendo en unos tiempos, la verdad, inusuales. You know, apart from the crucifixion and resurrection of Christ, the year 2020 will go down as the most pivotal year in human history. Aparte de el año de la muerte y crucifixión de nuestro Señor, yo creo que el 2020 va a quedar en la historia como uno de los años más difíciles de la historia. Many others, including myself, are praying for a genuine revival in the church around the world. Muchas personas, incluyéndome a mí, estamos orando realmente por un avivamiento para la iglesia en general en el mundo entero. Now, how should we respond as a church to what is happening globally? Ahora, ¿cómo deberíamos nosotros como iglesia responder de manera global? Well, we can dedicate ourselves. I mean, that probably is where it starts. I make my own personal commitment to God. Bueno, una de las formas es vamos a dedicarnos nosotros mismos, consagrarnos. Es algo que nosotros podemos hacer de manera individual como creyente. Our bodies are temples of God. Nuestros cuerpos son templos de Dios. When you go back in the Old Testament and look at how Solomon had built the original temple, Cuando miramos nosotros en la historia y miramos cómo fue que Salomón hizo para construir el templo, in 2 Chronicles chapter 6 and 7, you read about him dedicating that temple. en Segunda de Crónicas, capítulos 6 y 7, encontramos la historia acerca de la dedicación de este templo. Now, if you, like me, have been in ministry a while, you've seen churches dedicated and buildings dedicated and babies dedicated. Algunos como yo, a través de los años, hemos visto diferentes iglesias dedicando sus santuarios, sus templos. But this is the most unusual prayer of dedication I've ever heard in my life. Pero esta es la dedicación más inusual que yo haya visto o leído en la historia. He's really petitioning God to restore his people. Porque en realidad él le está pidiendo a Dios que restaure a su pueblo. He said, if we stray off the path and you bring judgment and bring pestilence upon us, Y él lo que dice es, bueno, si tú cierras los cielos y traes pestilencia, plaga sobre nosotros, will you restore us? ¿nos restaurarás? And if we go off the ways and you bring other countries against us and they defeat us, will you restore us if we repent? Y si nosotros salimos y hay otras naciones que vienen contra nosotros y nos van a destruir, ¿estarás todavía dispuesto a restaurarnos? It's like Solomon seems to know, being the wisest human probably, that people are going to stray away from the faith. Es como que Salomón, siendo el hombre más sabio, hubiera sabido que los seres humanos podemos desviarnos del camino. And this is his answer in 2 Chronicles chapter 7, verses 13 and 14. Y esta es su respuesta en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 13 y 14. Go ahead and read it. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
Almost every believer who's been in the church a while has heard verse 14, but almost nobody has seen it in context. Casi todo creyente que ha estado en la iglesia ya por un tiempo ha escuchado el verso 14, pero no lo ha conectado en el contexto. We've never had a global pestilence like we're having right now. Nunca habíamos tenido una pestilencia global como la que estamos enfrentando ahora. Some may wonder, is this intentional by God? Is he bringing judgment or is just God permitting it? Algunos quizás se han preguntado, bueno, ¿es esto Dios? ¿Es que está trayendo juicio? ¿O es Él el que está causando que esto ocurra? It doesn't really make any difference. La verdad no hace diferencia, There is pestilence among us, porque hay una peste alrededor nuestro. and the answer is for us to repent. Y la respuesta es que nosotros necesitamos arrepentirnos. I've had the privilege to travel all over the world. He tenido el privilegio de viajar por todo el mundo. And one thing I've noticed in almost every church and country and denomination Y una de las cosas que he notado en cada país y cada denominación there's no opportunity to repent. es que no hay oportunidad para arrepentirse. Many are sorry for their sins and they will maybe confess it, Es decir, muchos a veces están sentidos por eso y tratan de buscar de alguna manera un pedir perdón, but that's not repentance. pero eso no es arrepentimiento. They sin and they confess, then they sin again, they confess again and keep doing it. Ellos pecan y se confiesan y lo siguen haciendo una y otra vez. Let me share my own story in that. Déjeme compartirle mi historia personal en esto. I used to be an aerospace engineer, Yo solía ser un ingeniero aeroespacial. went in a ministry. Entré al ministerio. I had my Western world view, Tenía mi óptica occidental and God over the years has taken me through a lot of paradigm shifts. y Dios a través de los años me ha llevado a través de muchos cambios de And there are a paradigma. lot of hard lessons that I had to learn to be where I'm at today. Y he tenido que aprender muchas lecciones difíciles para llegar al lugar donde estoy hoy. My first opportunity to be a senior pastor, Mi primera oportunidad para ser un pastor principal, I was caught up in one of those inevitable struggles that a pastor would have with a board member. estuve en alguna oportunidad enfrascado en esa situación que todo pastor a veces ha tenido que llegar y es estar en una discusión con un miembro de la junta directiva. This man was a doctor. Este hombre era un doctor, un médico. Several had told me he was the biggest giver in the church, Se me había dicho que era el mayor donante de la iglesia and he had made life miserable for the previous pastor, and he's making life miserable for me. y él había hecho la vida miserable para el pastor anterior y me estaba haciendo la vida miserable a mí. I'm not much of a fighter, but I can't be intimidated. Yo no soy un luchador, un peleador, pero tampoco soy intimidado fácilmente. And I wasn't afraid to confront somebody, so I went up to his house. Así que yo fui finalmente a su casa And it was like negotiating with North Vietnam. A war? What war? y era como negociar con Vietnam del Norte. ¿Una guerra? ¿Cuál guerra? And I asked if he would meet with me once a week. If we had any differences, we could iron it out there rather than in the board meetings. Y yo le dije que si se reuniría conmigo semanalmente para que en lugar de tener las discusiones en la junta directiva, pudiéramos solucionarlo en privado. We did. We met for every week for about 6 months. Y lo hicimos, nos reunimos cada semana por un espacio de 6 meses. And nothing really got resolved. It was a sparring match. Y realmente nada se solucionó, era como si hubiera sido un entrenamiento con un sparring todas las semanas. All I wanted to do was to establish some kind of a meaningful relationship. Y todo lo que yo quería era poder establecer algún tipo de relación con esta persona. But in reality, I never did. Pero en realidad nunca lo logré. And I wanted to take a group of people to Israel. Y yo quería llevar un grupo de personas a Israel. I asked the board permission to do that. Y busqué el permiso de la junta para hacerlo. No, he said, I'm against that because that would mean he would probably get to go for nothing. It's like giving him a bonus. Y la respuesta él dijo, no, yo no estoy de acuerdo porque entonces sería como llevarlos para nada, como si se les diera sencillamente una bonificación. So I said, well, if that's a problem, then I'll just take my vacation time and I'll go pay my own way. Y entonces yo lo que le dije fue, bueno, si eso es un problema, entonces yo voy a utilizar
mi tiempo de vacaciones para poder hacer ese viaje. So I went because I really wanted to go. Así que yo fui porque realmente quería ir. And I was the only pastor on the tour. Y yo era el único pastor en ese tour. So I got to baptize people in the Jordan River and have communion at the Garden Tomb. Así que tuve la oportunidad de bautizar gente allá en el río Jordán y celebrar la Santa Cena en el huerto de Getsemaní. But the meaningful place to me was in the Garden of Gethsemane. Pero el lugar más significativo para mí fue en ese huerto de Getsemaní. There's a beautiful mosaic structure that encompasses the rock where Jesus sweat great drops of blood. Hay una estructura increíble allí en una roca que se supone es donde Jesús sudó sangre. And pray to God, if it be thy will, remove this cup from me. Y yo allí mismo le oré, Señor, si es tu voluntad, quita de mí esta copa. I heard the spiel by our guide. Y yo escuché, I hear, say it again. I heard the talk by the guide, Yo escuché esta charla por el guía, but I came back the next day and sat in there by myself. pero regresé al día siguiente y me senté por mí mismo allí. And I began to realize that all the sins of the world he had to take upon himself. Y comencé por un momento a reflexionar sobre todo el pecado del mundo que él cargó sobre sí mismo. And he was asking me to take the sin of one man upon myself. Y Dios me estaba pidiendo que yo llevara el pecado de un solo hombre sobre mí. I said, God, I can do that. Y yo le dije entonces, Dios, yo sí puedo hacer esto. No, I will do that. No, realmente voy a hacerlo. And something changed within me. Y algo cambió dentro de mí. And that night in my room, I was awakened at night, Y esa noche en mi cuarto yo me desperté overwhelmed with God's presence. sobrecogido por la presencia de Dios. I was totally awake and totally aware. Estaba totalmente despierto y totalmente consciente. And it was so good. All I could say is too good. It's too good. Y era tan bueno, yo solo podía decir es demasiado bueno, es demasiado bueno. Is this what heaven is going to be like? ¿Es esto como será el cielo? I woke up the next morning, remembered everything about it. Y yo me desperté a la mañana siguiente y recordé todo. I remember to this day. Y lo recuerdo hasta este día. But strangely, it really wasn't a game changer, or at least I didn't think it was. Y en realidad no fue como que el juego cambiara o no lo percibí así. So I went back to the church, and he didn't have me to pick on anymore. Así que yo regresé a la iglesia y ahora realmente ya no estaba como esa batalla. So he picked on my youth pastor. Él lo que empezó fue a dedicársela a mi pastor de jóvenes. That did it. Y eso lo hizo. I went to the board and I said, you either do something about him or the staff is resigning. Y entonces yo ahí sí fui al punto final y le dije a la junta directiva, miren, o ustedes tratan con este asunto o el staff va a terminar renunciando. They were shocked and dismissed both of us. Ellos estaban sorprendidos y la verdad nos despidieron a todos, a nosotros. And I got a letter from the board. Yo recibí una carta de la junta We've arranged for a meeting for the two of you to come together and ask each other forgiveness. y la carta decía, hemos acordado una reunión para que ustedes dos vengan y se pidan perdón el uno al otro. I said, great, sweep it under the carpet. We'll trip over it later. Y yo dije, maravilloso, vamos a barrer bajo la alfombra y después lo arreglaremos afuera. Well, I went to the meeting, Bueno, fui a la reunión and I did ask him to forgive me for not loving him, y yo le pedía el perdón por no amarlo, because in reality, I didn't. porque en realidad yo no lo amaba, But nothing happened. pero nada pasó. So I decided to resign. Así que yo decidí renunciar. And I was sitting down and started to write out my resignation. Y yo estaba allí y comencé a redactar mi carta de renuncia And I started to get sick. y comencé como a sentirme enfermo. In fact, I was so sick, my temperature was 103 and a half. De hecho, me sentía tan enfermo que mi temperatura se había subido a más de 39. I didn't resign the next Sunday because I was too sick. Así que no renuncié el domingo siguiente porque me encontraba muy enfermo.
Our denominational leader came in and spoke for me. Nuestro líder denominacional vino y habló por mí. He said, "This is exciting. Your church has doubled and you're building new buildings." And Y dijo, esto es increíble, su iglesia se está duplicando y están construyendo nuevas edificaciones. yes, I know, but I'm going to resign next Sunday. Y yo le dije, sí, yo sé, pero el próximo domingo renuncio. And he tried to talk me out of it. Y él intentó convencerme de no hacerlo. So when I felt better, I started to write out the resignation again. Así que cuando ya me sentí mejor, comencé a redactar la carta nuevamente. And this time I lost my voice. Y en esta oportunidad perdí mi voz. I couldn't say a thing. No podía decir nada. So he came and spoke the next Sunday. Así que él vino y habló la semana siguiente. Well, when you're flat on your back, there's nowhere to look but up. Bueno, cuando tú estás postrado en cama, no hay para ningún lado donde mirar sino para el techo. So I was reading in Mark chapter 8. Así que yo estaba leyendo en Marcos capítulo 8 It brought a man who was blind to Jesus. acerca de aquel hombre que le traen ciego a Jesús. And he reached down and put some dirt in his eye and said, "What do you see?" Y entonces Jesús toma lodo y lo pone en sus ojos y le dice, ¿puedes ver ahora? And I see men like trees. Y el hombre responde, veo a los hombres como árboles. And he touched them again. Y luego vuelve y lo toca. He said, "Now what do you see?" Y ahora le pregunta, ¿y ahora qué ves? He said, "I see men clearly." Y dice, veo a los hombres claramente. I got the message. Así que yo ahí capté el mensaje. I was seeing this man as a tree. Yo estaba viendo a este hombre como un árbol. He was an object in my path. Él era un objeto en mi paso He was blocking my goal. que estaba sencillamente obstruyendo mis metas. No, he wasn't. Pero no, no lo era. In fact, God used that man more than any other man to make me the pastor God wanted me to be. De hecho, Dios usó a este hombre para convertirme en el pastor que necesitaba ser más que cualquier otra persona. I said, "But God, I don't love that man. Pero yo le decía, pero Señor, yo no amo a este hombre. And there's nothing in me humanly to do that. No hay nada en mi capacidad humana para hacerlo. You're going to have to touch me." Así que yo le dije, Señor, tú vas a tener que tocarme. And he did. Y lo hizo. I finally got to church to preach. Finalmente pude predicar en la iglesia I preached on that passage. y prediqué sobre este pasaje, There's three types of people in this world. de que hay tres tipos de personas en este mundo. Some are blind. Satan has blinded the mind of the unbelieving. Algunos están ciegos, Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. He's expecting us to take them by the hand and lead them to Jesus. Y Él está esperando que nosotros los tomemos de la mano y que los dirijamos a Jesús. And there are see others like trees. Pero hay otros que ven como árboles. We compare our leaves and scratch each other with our branches. Nosotros a veces sin darnos cuenta nos comparamos con nuestras hojas y nos rascamos con las ramas. But we're not trees, we're children of God. Pero no somos árboles, somos hijos de Dios. And then those who've been touched by God can see people clearly. Y también hemos sido tocados por Dios para ver a la gente de manera clara. I gave an invitation that morning. Así que yo di una invitación esa mañana. I don't even remember what for. Ni siquiera recuerdo el por qué. But people started to come forward all over the church. Pero la gente comenzó a pasar al frente a través de toda la iglesia. Doors opened up and they spilled out into the lawns. Say it again, the doors open up. Doors opened up and they spilled out into the lawns outside the church. Las puertas se abrieron y hubo gente aún afuera de la iglesia a través de los prados. The organist and the pianist couldn't play anymore because they were crying. Los vecinos empezaron a quejar porque la gente estaba llorando allá afuera. People were going across the aisle and asking each other forgiveness and they hadn't even talked about that. La gente estaba pasando a través del corredor del santuario pidiéndose perdón unos a otros y yo ni siquiera había hablado de eso. It was a revival. Era un avivamiento. Sadly, in a way, I didn't know how to preserve the fruit of that at the time, but God had touched our lives. Tristemente, yo no supe cómo conservar ese avivamiento en ese tiempo, pero la verdad Dios tocó nuestras vidas. I don't think there were no more than 12 people still seated. No creo que hayan permanecido más de 12 personas sentadas. Would you care to guess who one of them was? ¿Quieres saber quién era una de esas personas?
To my knowledge, he never did change, El hombre que yo pensé que nunca cambiaría, but I did. pero yo sí cambié. And I thank God to this day that he struck me down. Y yo le doy gracias a Dios hasta este día que Él me trajo a tierra. And or I wouldn't be speaking to you today. O no estaría yo hablando con ustedes hoy. See, the problem we have with the pandemic and the political problems and the conflicts all around us El problema que nosotros tenemos con la pandemia, con los problemas políticos, todo lo que está pasando alrededor del mundo, we have a tendency to look at a man like that and say, well, you're not qualified to be a member of the board here, which is probably actually true, but that doesn't make any difference. nosotros tenemos la tendencia de mirar a un hombre así y pensar, usted no está calificado para ser parte de esta junta, y pues en esencia podría ser cierto. The church couldn't move any further than its pastor, and so God had to deal with me. La iglesia no puede ir más allá de su pastor, así que Dios tenía que tratar conmigo. Well, we went on and built our buildings, and then I got a call to teach at Telba School of Theology. I'm sorry, can you repeat that? I said, we went on and we completed our building program, and then God called me to teach at a seminary. Después de esto continuamos y logramos terminar la construcción del templo y más adelante me invitaron a ser maestro en la escuela teológica. But I went there with a huge burden. Pero yo me fui allí con una gran carga, There were people in my church who had problems I didn't have adequate answers for. que había personas en mi congregación que tenían problemas y yo no había tenido las respuestas para ellos. I'd seen many come to Christ, Vi a muchos venir a Cristo, but they still struggled with the same old issues. pero ellos seguían batallando con los mismos viejos problemas. If we're a new creation in Christ, how come people weren't experiencing that? Y si somos una nueva criatura en Cristo, ¿cómo es posible que las personas siguieran batallando con eso? So I started an elective class on resolving personal and spiritual conflicts. Así que comencé una clase que se llamaba Cómo resolver conflictos espirituales personales. I went through two huge paradigm shifts in my own life during those 10 years. Y fui a través de dos cambios paradigmáticos muy grandes durante esos 10 años. First, I discovered who I was in Christ. Primero, descubrí quién era yo en Cristo. It was like scales came off my eyes. Y fue como si escamas hubieran caído de mis ojos. I realized I was in Christ, that I was a child of God. Me di cuenta de que yo estaba en Cristo, que era un hijo de Dios. And I may have known that theologically, but there was something different about it. Suddenly, it was a real thing for me. Y tal vez yo conocía esto teológicamente, pero en esta oportunidad vino a ser algo diferente, algo real dentro de mí. And to this day, every defeated, struggling Christian had one thing in common. Y hasta este día, cada cristiano que está batallando y que como que anda en derrota, tienen algo en común. None of them knew who they were in Christ. Ellos no saben quiénes son en Cristo. If the Holy Spirit is bearing witness with our spirit, we're children of God. Si el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Why weren't they sensing that? ¿por qué no experimentan ellos esto? As many as received him, to them he Okay. gave the right to become children of God. Porque la palabra dice que a todos cuantos les recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. John says in 1 John 3, see how great a love the Father has bestowed upon us that we should be called sons of God, children of God. Primera de Juan 3 dice, mirad cuál amor ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. This is a problem in every church around the world. Y este es un problema a través de toda iglesia en el mundo entero. That to me turned out to be the most incredible foundation to be firmly rooted in Christ. Y esta para mí se convirtió en el fundamento más importante para un creyente estar cimentado en Cristo. The greatest determinant of a pastor's success in ministry is their own personal identity and position in Christ. El mayor determinante para el éxito en la vida de un pastor es su entendimiento de ese posicionamiento y quién es en Cristo Jesús. The second major paradigm was applying this in ministry.
El segundo paradigma mayor fue, what was the word, appliances? Uh, how to apply it, how to make it yeah, ¿Cómo, available. cómo aplicar esta verdad en la vida del creyente? God started sending all these hurting people to me. Dios comenzó a enviarme todas estas personas con problemas, con situaciones difíciles. They were struggling with fear and anxiety and sexual addiction and chemical addiction and eating Todos disorders. ellos estaban batallando con temores, con adicciones, con problemas sexuales, con todo tipo de cosas. And I would get stuck. I didn't know where to go. Y a veces yo me atoraba, no sabía cómo ayudar, a dónde ir. I was always honest with them. Siempre estaba con ellos. I don't know the answer. I know God does. Pero les decía, yo no tengo las respuestas, pero Dios la tiene. James says if we lack wisdom, we should pray and ask for it. Santiago dice que si tenemos falta de sabiduría, que la pidamos a Dios. So I tell them that. I'd stop and pray and ask God for wisdom. Así que yo les decía, vamos a orar a Dios por sabiduría. I remember one time sitting there for almost 10 minutes waiting upon the Lord. Recuerdo en una oportunidad estando allí como por espacio de 10 minutos esperando en Dios. Then realizing we're all children of God, Y ellos se dieron cuenta que todos somos hijos de Dios. I said, what am I doing here? I'm asking God to tell me so I could tell that person. Y yo de repente dije, ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy esperando yo en Dios para que Dios me diga a mí para decirles yo a ellos? That would make me a medium. Eso me convertiría en un medium. And there's no intermediary between God and man. Y la palabra dice que no hay otro intermediario entre Dios y el We hombre. all have the same access to our Heavenly Father. Todos tienen el mismo acceso a nuestro Padre Celestial. Why don't I have them pray? ¿Por qué no hago que ellos oren? And I sat down one afternoon and wrote out some simple petitions that they could pray. Así que un día me senté y escribí algunas peticiones muy sencillas que las personas podrían orar. I kind of sat on that for about a year or so, not sure how to do what to do with it. Y ahora miro hacia atrás que me tomó como un año a poder entender cómo se hacía eso. So one day I said, I'm going to try this. Así que un día finalmente dije, bueno, voy a intentarlo. I want you to just express this prayer asking God who it is you need to forgive. Quiero que tú puedas expresarle a Dios a quién es que tú tienes que perdonar. And she had been at this time talking about her mother and how abusive that she was. Y en esta oportunidad era una persona hablando de su madre y cuán abusiva había sido. But God started bringing other names to her mind. Pero Dios comenzó a traerle otros nombres a su mente. My whole ministry, almost overnight, did a 180. Y todo mi ministerio de la noche a la mañana hizo como un giro de 180 grados. And I kind of expanded it and made it more comprehensive and complete. Y yo comencé a expandirlo y hacerlo mucho más comprensible y claro. And I started to see God right in front of me set captives free and heal the wounds of the brokenhearted. Y comencé delante de mí a ver cómo Dios estaba liberando a los cautivos y sacando a las personas de opresión. One of the privileges that I had in working through a research doctorate Y uno de los privilegios que tuve fue poder ir con un doctor que hacía research, hacía una búsqueda, investigación. you have to make sure this isn't just unique to me, for instance, or it's only works in this culture or in this country. Y lo que estaba tratando de identificar era que esto no funcionara solo para mí o solo dentro de mi país, sino que pudiera ir más allá trascendiendo culturas. If it's true, it's true for all people all the time. Porque si es verdad, debe ser verdad para toda la gente en todo tiempo. But I worked for about 4 years without ever leaving the campus, just helping individuals with all kinds of problems. Y por 4 años estuve allí en el campo, digámoslo así, ayudando a personas a tratar todo tipo de situaciones. Then I went through the hardest experience of my life. Y luego fui a través de una de las experiencias más difíciles de mi vida. For 15 months, I didn't know whether my wife was going to live or die. Por 15 meses no sabía si mi esposa iba a morir o vivir. They couldn't find anything wrong with her.
No le podían encontrar nada. The essence of it, in one sense, was she just couldn't sleep. La esencia de todo era que no podía conciliar el sueño. And we tried every doctor and every treatment we could think of. Intentamos con todo médico, todo doctor, todo tratamiento que pudiéramos pensar. And during that 15 months, we literally lost everything we had financially. Y durante esos 15 meses literalmente perdimos todo lo que teníamos financieramente hablando. When God strips you down to all you have is each other and God, Cuando Dios de alguna manera te despoja de todo y solo quedas tú y Dios, you begin to realize it's God all that you need. comienzas entonces a pensar, ¿es realmente Dios todo lo que necesito? It all ended in a day of prayer on campus. Y todo terminó un día que estaba en oración allí en el campus. I had really nothing to do with it other than to emphasize prayer in my classes. No tenía nada más que hacer excepto enfatizar la oración en mis clases. The undergraduate students were having communion that night, so I went and sat on the floor with them. Los que estaban por graduarse iban a celebrar la Santa Cena, así que esa noche fui allí y me senté con ellos. If I've ever heard from God, I did there. Y si alguna vez escuché de Dios, fue esa noche, It was one of the loneliest times of my life. en uno de los momentos más solitarios de mi vida. And I just felt the Lord was telling me, Neil, there's a price to pay for freedom. Y sentí que Dios me decía, Neil, hay un precio que pagar por la libertad. Are you willing to pay the price? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? I said, God, if that's the reason, I'm willing. Y yo le dije, bueno, Dios, si esa es la razón, estoy dispuesto. But if it's some stupid thing I'm doing, please show me. Pero si es algo tonto que estoy haciendo, por favor, muéstramelo. But when I left that night, I knew it was over. Pero cuando yo salí de ese lugar esa noche, sabía que todo había terminado. And it was. Y así fue. My wife woke up in about 2 days and said, I slept last night. Mi esposa, 2 días después, se despertó y dijo, dormí anoche, logré dormir. And she never looked back. Y nunca más tuvo problemas. Totally well from that time on. Desde ese día en adelante, totalmente sana. Now, why? Why did I have to go through something like that? Ahora, ¿por qué tuve que ir a través de cosas como estas? Well, I thought I was a caring person before that. Bueno, yo pensé que yo era una persona cuidadora o cuidadosa o digámoslo así, que se encargaba de otros hasta ese momento. But I was different afterwards. Pero la verdad fue diferente después de esto. Jesus said, go and learn what this means. I desire compassion, not sacrifice. Jesús dijo, lo que yo deseo es compasión, no sacrificios. That was part of it. Eso fue parte de esto. But the real issue was different. Pero el asunto real era un poco diferente. God brought Neil Anderson to the end of his resources so he could discover God's. Dios trajo a Neil Anderson al final de sus recursos para que él pudiera finalmente encontrar esos recursos en Dios. I had a lot of things going for me. I had 5 earned degrees, including 2 doctorates. Yo tenía muchas cosas en mi vida. Tenía 5 diferentes carreras, incluyendo 2 doctorados. But I had no idea how much my self-sufficiency was my greatest enemy to my sufficiency in Christ. Pero yo no tenía ni idea cuánto mi autosuficiencia era un impedimento a poder recibir esa suficiencia en Dios. I thought my self-sufficiency was almost a badge of honor. Yo pensaba que mi autosuficiencia era como una medalla de honor. I didn't even see it as sin. Ni siquiera la veía como pecado. But I realized then that it was. Pero entonces me di cuenta que lo era. Every book I've written was all after that. Todo libro que yo escribí vino después de esto. That was the birth of Freedom in Christ Ministries. Esa fue el nacimiento de
Ministerios Libertad en Cristo. It isn't me trying to do something for God, it's God living his life through me. No se trata de ser yo tratando de hacer algo para Dios, pero Dios haciéndolo a través de mí. We don't hear much about it today, but we need to hear more about it, that brokenness is the key to ministry. No escuchamos mucho de esto hoy, pero necesitamos volver a escuchar que el quebrantamiento es la clave para el ministerio. It was after that I felt God released me to take what I had learned to the churches around the world. Porque fue después de esto que yo finalmente recibí lo que Dios tenía para que llevara a las iglesias a través del mundo entero. Leaving the seminary was one of the hardest decisions of my life. Dejar el seminario fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. And I had no desire previous to that to write a book or to have a global ministry. Yo en ese tiempo no tenía ningún deseo de tener un ministerio global o de escribir un libro. I would have been totally happy to teach the rest of my life at the seminary. La verdad, hubiera estado feliz de seguir enseñando en el seminario por el resto de mi vida. But now we have a ministry that's in 35 countries and offices around the world. Pero tenemos ahora un ministerio que está en 35 naciones del mundo y oficinas en todo el mundo. Trying to equip the church around the world how they can have the resources they need to see God right in front of you, set a captive free and heal their wounds. Tratando de equipar a la iglesia en el mundo para que ellos puedan delante de sus ojos ver cómo los cautivos pueden ser hechos libres. I doubt if there's anybody listening right now that knows better than I do that I can't set a captive free or to heal the wounds of the brokenhearted. Yo dudo que haya alguien aquí que tenga dudas de que puede por sí mismo liberar a un cautivo o sacar a alguien de una condición. Only God can do that. Solo Dios puede hacerlo. It's really a ministry of reconciliation, Realmente es un ministerio de reconciliación. helping people connect to God through genuine repentance and faith in God. Ayudar a la gente a conectarse con Dios a través de un arrepentimiento genuino delante de Dios. Steps to freedom is a repentance process. Depths of freedom. Steps to freedom in Christ. Una libertad profunda va a través de niveles de arrepentimiento. I wondered about 2 months ago what I could do, our ministry could do, to just help the church around the world. Hace 2 meses yo me estaba preguntando cómo como ministerio podríamos ayudar para ayudar a la iglesia en el mundo entero. And the best thing I can do is to give a free download of our book, Restored. Y lo mejor que pensé que podía hacer es dar una descarga gratis de nuestro libro Restauración. Those prayers, what I put together, ended up in the Steps to Freedom in Christ. Esas oraciones, cuando yo las empecé a conectar juntamente, se convirtieron en este libro, And Restored en Pasos de Liberación. is a short book that explains the rationale behind it and how to do it, giving individuals an opportunity to have their own encounter with God. Restauración es un libro muy sencillo que lo que hace es darle a los individuos pasos muy claros y prácticos de cómo iniciar esa jornada de liberación en Cristo. So we're going to give it away to the church. No royalties. Así que se lo vamos a dar a la iglesia sin regalías ni nada. And it's already in Chinese and Russian and German and Spanish. Ya está en chino, en ruso, en alemán y en español. And we're telling countries you can translate it into the language you want to. You can make a book out of it. You can distribute yourself. We're not looking for any return. Y le estamos diciendo a la iglesia en el mundo entero que ellos lo pueden usar, lo pueden traducir, lo pueden compilar como lo quieran hacer sin ningún tipo de restricciones. And my prayer is that something like this could spread around to all of our churches to help us get off of our egos and get away from our, focusing the ministry on myself and help people genuinely connect with God in a liberating way. Y mi oración es que podamos llegar realmente a las iglesias en el mundo entero en donde podamos salir de nosotros y que podamos realmente
empezar a ministrar a tantas personas con tanta necesidad en este tiempo. I am personally have been involved so much in so many churches in Colombia. Yo personalmente he estado involucrado con tantas iglesias en Colombia. And it comes back a time again that I said it seems to be the one country in South America that has had a decent and I think a good relationship with the United States and could be the gateway really to Latin America in so many ways. And that's my prayer for the church in Colombia, to really be strong and to flourish and to come alive in Christ. Una de las naciones que he visitado y en la cual he trabajado personalmente es Colombia, y es una nación que yo puedo ver que de alguna manera ha estado en una relación muy cercana con los Estados Unidos, pero que se puede convertir realmente en una puerta para toda Latinoamérica, de manera que pueda llevar esa realidad de bendición hacia muchos. We may well be in the latter days. Podríamos muy fácilmente estar en los últimos días. And 2 Peter has the one commentary on that we should always keep in mind as the foremost issue. Segunda de Pedro tiene uno de los comentarios que deberíamos mantener enfrente de nosotros como una parte muy importante. Knowing these things are going to come to pass, what manner of man ought you to be? Ninguna, can you repeat that? Knowing that this crisis at the end of times is going to come about, the big question is, what manner of man, what kind of a person am I going to be? Conociendo que el regreso de Jesús o el fin de las cosas, eventualmente estará la pregunta es, ¿en qué tipo de persona me estoy convirtiendo yo realmente? You want him to come back when you're fighting bitterness and refusing to forgive somebody or having an affair with somebody or having a drugs or drunk? I said, it is so important for us to realize this. The imminence of God's return could be at any moment. Dice, What manner of man should we be at that moment? vas a retrasar tal vez el que haya una ofensa, el que haya una situación de un affair o drogadicción o que estés en algunas cosas, cuando la verdad es que el regreso del Señor podría ser en cualquier momento y tú no quieres ser encontrado en una situación así. I see troubled days ahead for the Yo church. veo días difíciles adelante. I said, it's time for us to repent. Es tiempo que nos arrepintamos. Judgment begins in the household of God. El juicio comienza por la casa de Dios. And when the church does that, then God can work through us, and then we can have the impact we need to have in our communities. Y cuando la iglesia hace esto, entonces Dios puede trabajar a través de nosotros y extenderse entonces a nuestras comunidades. Well, may God bless Colombia and all the churches, and especially the Assemblies of God. Thank you very much for letting me share my life with you. Bueno, que Dios bendiga a Colombia y especialmente a las asambleas de Dios allí en Colombia. Y gracias por haberme permitido compartir mi historia con ustedes. Good night. Muy buenas noches.